Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles del proceso de individuación. Este proceso, este concepto, fue desarrollado por Carl Gustav Jung. Y si bien ya he hablado de este tema en otro de mis videos, hoy voy a compartir con ustedes el análisis detallado de un artículo que escribió Carl Gustav Jung, que se llama Conciencia, Inconsciente e Individuación. Este es uno de los pocos artículos donde Jung explica en detalle en qué consiste el proceso de individuación, y para hablar de eso también hace una cierta explicación acerca de lo que consideramos la conciencia y el inconsciente. Si bien no es un texto tan largo, tiene su complejidad, y por eso me encargué de seleccionar las frases y párrafos que considero más relevantes para poder compartirles de una forma bastante clara y dentro de todo resumida de en qué consiste la explicación que Jung da acerca de este proceso en este texto. Teniendo en cuenta esto, tengan paciencia, pueden reescuchar las frases que voy citando de Jung y espero que las explicaciones que yo les vaya dando después de cada una de esas frases y párrafos les sirva para hacerlo un poco más claro y para que puedan ir sacando sus propias conclusiones acerca de este texto. Así que sin más introducción vamos a adentrarnos en lo que Jung escribió acerca del proceso de individuación en su texto Conciencia, Inconsciente e Individuación. Al inicio de este artículo, Jung nos da una primera definición de lo que él considera que es la individuación. Empleo el término individuación en el sentido de un proceso que genera un individuo psicológico, es decir, una unidad, una totalidad independiente, indivisible. Para que esto se entienda más claramente, él pasa a explicar a qué se refiere con generar un individuo psicológico. Y dice: se supone por lo general que la conciencia equivale a la totalidad del individuo psicológico, pero la suma de las experiencias que se explican con ayuda únicamente de la hipótesis de procesos psíquicos inconscientes hace surgir la duda de si el yo y sus contenidos son efectivamente idénticos con la totalidad. Ya en esta instancia vamos viendo cómo Jung, para explicar el proceso de individuación, pasa a mostrarnos que generalmente se considera que la totalidad del individuo es aquello de lo que es consciente esa persona, pero que cuando vamos encontrándonos ante situaciones que únicamente son explicables a través de entender que hay procesos psíquicos que son inconscientes, eso nos lleva a ver que difícilmente el yo consciente equivalga a la totalidad del psiquismo, sino que para hablar de la totalidad del psiquismo tenemos que hablar de algún tipo de integración, es decir, de una unidad entre la conciencia y el inconsciente. Para seguir profundizando, él explica: los llamados fenómenos inconscientes están en tan escasa relación con el yo que en muchas ocasiones no se vacila en negar su misma existencia. Esta aclaración que él hace justamente viene a mostrar que es muy común, no solamente en el ámbito de la psicología, en otras ramas de la psicología, sino en numerosas teorías que hablan acerca del pensamiento humano y del comportamiento humano, ni siquiera se considera la existencia de los procesos inconscientes. Y esto justamente tiene que ver con la diferencia radical que hay entre los contenidos de la conciencia y los contenidos del inconsciente. Entonces él sigue explicando: y sin embargo, aparecen dentro de los límites del comportamiento humano. Un observador atento puede verlo fácilmente, mientras que el observado no tiene conciencia ni siquiera del hecho de que está revelando sus más íntimos pensamientos o incluso cosas que él nunca ha pensado conscientemente. Este punto se puede entender más fácilmente, por ejemplo, comprendiendo lo que es la comunicación no verbal, con movimientos que realizamos de forma absolutamente inconsciente, y tantas otras cuestiones que tal vez para la persona que está interiorizada en estos movimientos y en esta forma de expresión que se realizan de forma inconsciente, quien lo está realizando muchas veces no se da cuenta de que esto lo está haciendo. Jung continúa su explicación: pero es un prejuicio suponer que algo que nunca se ha pensado no tiene lugar dentro de la psique. Tenemos cantidad de pruebas de que la conciencia está muy lejos de abarcar la totalidad de la psique. Muchas cosas ocurren semiconscientemente y otras tantas suceden incluso de modo por completo inconsciente.
Al investigar detalladamente, por ejemplo, los fenómenos de personalidades dobles y múltiples, se pudieron hacer muchas observaciones que constituyen un abundante material probatorio. Esto también se puede entender para comprender los numerosos procesos biológicos que se dan en nuestro cuerpo de forma absolutamente inconsciente, así como también hay otros procesos que se dan de manera semiconsciente, y demuestra, entre otras cosas, la diversa cantidad de procesos que se da en nuestro psiquismo, del cual no somos conscientes de que está sucediendo, y sin embargo sucede constantemente. Entonces, a continuación Jung dice: la hipótesis de la existencia de un yo que exprese la totalidad psíquica resulta insostenible. Al contrario, se hizo evidente que la totalidad tenía que abarcar forzosamente tanto el inmenso terreno del acontecer inconsciente como la conciencia, y que el yo solo podría ser el centro de la conciencia. En este punto vale aclarar que cuando Jung habla del concepto del yo, es absolutamente diferente que la concepción que tienen otros psicólogos cuando hablan del yo. Por ejemplo, Freud y especialmente Lacan, al hablar del yo, lo hablan en términos absolutamente distintos. Esto lo aclaro principalmente para quienes tal vez están un poco más acostumbrados a escuchar un lenguaje que habla del psicoanálisis. Entonces recordemos que Jung se diferenció de Freud, y entre tantas cuestiones de las cuales diferenció su teoría de la de Freud, está lo que es la concepción del yo. Aquí podemos ver que Jung explícitamente dice que el yo él lo considera el centro de la conciencia. Luego él abre un interrogante que es interesante mencionarlo. Dice: se querrá saber, como es natural, si lo inconsciente posee también un centro. Yo apenas me atrevería a suponer que en lo inconsciente haya un principio dominante análogo al yo. El hecho es que todo señala en la dirección contraria. La forma como se presentan los fenómenos inconscientes suele ser bastante caótica y asistemática. Los sueños, por ejemplo, no muestran ni un orden manifiesto ni tendencia sistemática de ningún género, como debería ser el caso si se basaran en una conciencia personal. Justamente en esta instancia lo que está intentando explicar Jung es que la lógica del inconsciente es totalmente diferente que la lógica de la conciencia. Justamente en términos de lo que explica Jung, el yo viene a ser el centro de la conciencia, mientras que el inconsciente no tiene centro, no sigue una tendencia sistemática, no tiene un orden claro y se suele manifestar de una forma totalmente caótica. Para explicar un poco mejor esta cuestión y remitirse a lo que otros psicólogos hablaron y explicaron para tratar de comprender en qué consiste la diferencia entre la conciencia y el inconsciente, Jung dice: Janet piensa en una cierta debilidad de la conciencia que es incapaz de retener todos los procesos psíquicos. Freud, por su parte, prefiere la idea de que hay factores conscientes que reprimen ciertas tendencias. Ambas teorías se basan sobre todo en experiencias con neurosis. Ninguno de los dos autores dispone de especial experiencia psiquiátrica. Si la tuviesen, seguramente habrían quedado impresionados ante el hecho de que lo inconsciente presenta contenidos completamente distintos de los de la conciencia, tan extraños que nadie los puede comprender, ni el propio paciente ni su médico. El enfermo es devorado por una oleada de pensamientos que le son tan ajenos como a la persona normal, por eso lo llamamos loco. No podemos comprender sus ideas. Solo podemos entender una cosa cuando poseemos las necesarias condiciones previas, pero en este caso, esas condiciones están tan alejadas de nuestra conciencia como estaban alejadas del espíritu del paciente antes de volverse loco. Si no fuera así, jamás se habría convertido en un enfermo mental. Toda esta explicación es muy importante para entender que la teoría desarrollada por Jung está muy influenciada por su trabajo como psiquiatra y por los años que tuvo de práctica directa en entornos de hospitales psiquiátricos. Toda su teoría que viene a dar respuesta y explicación a muchos procesos psíquicos que con el paso de los años se han catalogado como demencia, esquizofrenia y otras denominadas enfermedades mentales, eran totalmente incomprendidas desde las teorías psicoanalíticas o inclusive psicológicas previas a Jung. Entonces él, para entender en profundidad en qué consiste la diferencia entre consciente e inconsciente, no solo considera los fenómenos psíquicos de lo que sería una persona con neurosis,
sino también las numerosas experiencias que tuvo en el campo psiquiátrico. Él continúa explicando: tales casos demuestran que en determinadas circunstancias lo inconsciente es capaz de asumir el papel del yo. Las consecuencias de ese trueque son la locura y la confusión, pues lo inconsciente no es una segunda personalidad con un funcionamiento organizado y centralizado, sino probablemente una suma descentralizada de procesos psíquicos. Esto tiene mucha relación con justamente los casos donde los contenidos del inconsciente se hacen cada vez más presentes y terminan reemplazando a los contenidos conscientes. Es decir, el yo queda totalmente desplazado, el ego queda desplazado y toma un papel principal, reemplaza a la conciencia. Esto es lo que Jung dice que trae la locura y la confusión, justamente por el hecho de que los contenidos inconscientes no son organizados ni están centralizados, sino que son, como él dice, una suma descentralizada de procesos psíquicos. Él continúa su explicación y dice: es probable que la tendencia a la autonomía sea una propiedad más o menos general de lo inconsciente. La tendencia a la autonomía se hace evidente sobre todo en los estados afectivos, incluso en los de las personas normales. En un estado fuertemente emocional se hacen o se dicen cosas que sobrepasan la medida habitual. No se necesita mucho. El amor y el odio, la alegría y la pena bastan muchas veces para que el yo quede sustituido por lo inconsciente. Hasta las más extrañas ideas pueden apoderarse en tales ocasiones de personas que son sanas en todo lo demás. Grupos, comunidades y hasta pueblos enteros pueden ser atacados de ese modo en forma de epidemias mentales. Toda esta explicación que Jung va dándonos viene a mostrarnos que hay una tendencia a la autonomía del inconsciente, en donde cuando aparecen las emociones, especialmente en estados emocionales muy fuertes, el inconsciente empieza a reemplazar a la conciencia y justamente se pasan a hacer o a decir cosas que sobrepasan la medida habitual. Entonces, si bien cuando hablamos de inconsciente no hablamos de una segunda personalidad autónoma o de una unidad organizada, igualmente se puede ver que hay una tendencia a la autonomía de los contenidos inconscientes, especialmente cuando aparecen las emociones. Y esto lo explica Jung a continuación. Dice: la autonomía de lo inconsciente empieza allí donde surgen emociones. Las emociones son reacciones instintivas, involuntarias, que trastornan el orden racional de la conciencia mediante explosiones elementales. Los afectos no son hechos por la voluntad, sino que suceden. En el afecto aparece no pocas veces un rasgo de carácter que le resulta ajeno incluso a la parte inmediatamente implicada, o en ocasiones también despuntan involuntariamente contenidos ocultos. Justamente toda esta explicación que él nos da viene a mostrarnos cómo las emociones juegan un papel bisagra entre la conciencia y la inconsciencia. También vale aclarar que, así como Jung explicó anteriormente, los niveles, los grados en los que sucede esto son absolutamente diferentes en los casos de la neurosis, es decir, de una persona entre comillas normal, y una persona que padece de un desequilibrio psíquico, como por ejemplo alguien que está atravesado por una demencia. Sin embargo, es posible ver que en ambos casos se da un mismo funcionamiento, solo que en un caso llevado a un extremo y en otros casos dándose de forma mucho más puntual y que no llega a desequilibrar por completo a la conciencia de una persona, sino que en todo caso se da en momentos puntuales o en situaciones puntuales, cuando surge un estado fuertemente emocional por fuera de lo habitual. Para explicar un poco más en profundidad en qué consisten estos contenidos de lo inconsciente, Jung explica: lo inconsciente tiene un doble rostro. Por un lado, sus contenidos remiten a un mundo instintivo preconsciente, prehistórico, y por otro lado, anticipa potencialmente un futuro, justo sobre la base de una preparación instintiva de los factores que determinan el destino. Si se conociese por completo el trazado básico inconsciente de una persona, sería posible desde el principio predecir en gran parte su destino.
En la medida en que estas tendencias inconscientes, bien en forma de imágenes retrospectivas, bien en forma de anticipaciones, aparecen en los sueños, estos han sido entendidos en todos los milenios pasados, mucho menos como regresiones históricas que como anticipaciones del futuro, y con cierta razón, porque todo lo que deviene sucede sobre la base de lo que ha sido y de lo que, como huella de un recuerdo, siempre seguirá siendo, consciente o inconscientemente. Entonces, si el hombre nunca nace como invento totalmente nuevo, sino que siempre repite el estadio de desarrollo recién alcanzado, contiene inconscientemente, como dato a priorístico, toda la estructura psíquica que se ha ido desarrollando poco a poco en un sentido de subida o de bajada, en su línea genealógica. Entonces, en esta sección lo que viene a mostrar Jung es que el inconsciente trae una memoria que nos prepara para eventos futuros. Es una de las formas que tiene el psiquismo para prepararnos para los siguientes desafíos o para los siguientes peligros ante los que podemos encontrarnos. Todo esto generalmente sucede sin que nos demos por enterados de que está sucediendo. Esto justamente es lo que explica Jung a continuación. Dice: la conciencia, por lo general, piensa sin atender a condicionamientos ancestrales y sin tener en cuenta la influencia de ese a priori en la configuración del destino. Mientras que nosotros pensamos en periodos de años, lo inconsciente piensa y vive en periodos milenarios. Por eso, si sucede algo que consideramos una asombrosa novedad, casi siempre es una historia antiquísima. Seguimos olvidando, como los niños, lo que fue ayer. Seguimos viviendo en un mundo maravillosamente nuevo, en el que el hombre se considera sorprendentemente joven o moderno. Ese estado es una prueba inequívoca de la juventud de la conciencia humana, que aún no es consciente de sus condicionamientos previos. Este es un punto muy interesante que hace Jung para mostrarnos que la mente consciente, en comparación a la mente inconsciente, es muchísimo más joven, es muchísimo más moderna. Por lo tanto, aún no es consciente de toda esa historia primitiva, ancestral, que trae consigo el inconsciente. Jung dice: debido a su juventud y a su vulnerabilidad, nuestra conciencia tiene una tendencia fácilmente comprensible a menospreciar lo inconsciente, más o menos como un niño que cuando quiere hacer algo por su cuenta no puede mostrarse muy impresionado por la majestad de sus padres. Nuestra conciencia se ha desarrollado, tanto individual como históricamente, a partir de la oscuridad y del crepúsculo de un estado originario de inconsciencia. Ya había funciones y procesos psíquicos mucho tiempo antes de que hubiera una conciencia del yo. El tener pensamientos ya existía antes de que un hombre pudiese decir soy consciente de que pienso. Esto tiene que ver justamente con el desarrollo del ser humano, por ejemplo, desde el momento del nacimiento, hasta llegar al punto de desarrollo en el cual se pasa de la inconsciencia a la conciencia y al reconocimiento de que uno tiene pensamientos y de que uno es consciente de lo que está pensando, pasan literalmente muchos años. Para seguir profundizando en esta cuestión, Jung dice: los primitivos peligros del alma consisten principalmente en peligros a los que está expuesta la conciencia. La fascinación, el embrujamiento, la pérdida del alma, la obsesión, etc., son a todas luces fenómenos de disociación y de supresión de la conciencia por obra de contenidos inconscientes. Ni siquiera el hombre civilizado está libre de lo oscuro de los tiempos primitivos. La conciencia proviene de una psique inconsciente que es más antigua que ella y que sigue funcionando junto con la conciencia o a pesar de la conciencia. Hay poca esperanza de encontrar en lo inconsciente un orden equivalente a la conciencia del yo. Luego Jung continúa haciendo una explicación muy precisa y profunda acerca de cómo la conciencia es influenciada por los contenidos del inconsciente. Él dice: la conciencia está sujeta con más facilidad de lo que quisiera a influencias inconscientes, y estas son muy a menudo más verdaderas y más sensatas que el pensar consciente.
ocurre asimismo que los motivos inconscientes prevalecen con relativa frecuencia sobre las decisiones conscientes, justamente cuando se trata de las cuestiones principales de la vida. El destino individual depende incluso en gran medida de factores inconscientes. Un examen exacto muestra hasta qué punto las decisiones conscientes dependen de que no haya perturbaciones en el funcionamiento de la memoria. Pero la memoria muchas veces está sujeta a perturbadoras intromisiones de contenidos inconscientes. Además, por lo general, funciona de manera automática. Normalmente necesita los puentes de la asociación, pero con frecuencia se sirve de ellos de un modo tan poco común que hace falta otro examen a fondo de todo el proceso de reproducción si se quiere averiguar cómo pudieron conseguir llegar a la conciencia ciertos recuerdos. Y en no pocas ocasiones es imposible encontrar esos puentes. En tales casos no se puede rechazar sin más la hipótesis de que lo inconsciente tiene actividad propia. Otro ejemplo es la intuición, que se basa sobre todo en procesos inconscientes de naturaleza muy compleja. Debido a esta particularidad, he definido la intuición como percepción a través de lo inconsciente. Toda esta explicación es muy interesante y justamente Jung la realiza para mostrarnos que a pesar de que nos encantaría tener un control consciente sobre la mayoría de nuestras decisiones y evidentemente sobre decisiones trascendentales, fundamentales en nuestras vidas, constantemente nuestra conciencia se ve intercedida por nuestro inconsciente, justamente perturbando el funcionamiento de la memoria o inclusive trayendo muy selectivamente recuerdos que muchas veces difícilmente logramos entender por qué fue que se detonó ese recuerdo y no cualquier otro pensamiento. Justamente para profundizar, él también menciona a la intuición, que él la describe como percepción a través de lo inconsciente. Por eso es tan importante para Jung la intuición. Es muy interesante esta relación que hace Jung entre la intuición y el inconsciente. Justamente según esta explicación que nos da Jung, la intuición viene a servir de alguna forma como puente entre la conciencia y el inconsciente, ya que es a través de la intuición que percibimos cuestiones, tanto de nosotros mismos como de nuestro entorno, orientados por el inconsciente y no tanto por la conciencia. Por eso es que la intuición nos lleva a comprender cuestiones que no entendemos conscientemente, pero que el inconsciente sí percibe como importantes, y si nosotros atendemos a esta particularidad, es que podemos hacer consciente la importancia de ese mensaje. Jung continúa y explica: normalmente la colaboración de lo inconsciente y la conciencia funciona sin fricciones ni trastornos, de tal forma que ni siquiera se nota la existencia de lo inconsciente. Pero si un individuo o un grupo social se aparta demasiado de la base instintiva, entonces se percibe todo el ímpetu de las fuerzas inconscientes. La colaboración de lo inconsciente es sensata y metódica, y hasta cuando se comporta de modo contrapuesto a la conciencia, su expresión sigue siendo inteligentemente compensatoria, como si quisiera tratar de restablecer el equilibrio perdido. Así es como Jung va mostrándonos la importancia de considerar a los procesos inconscientes, ya que si lo que hacemos es tratar de reprimir esos contenidos, terminan teniendo una fuerza absolutamente mayor de la cual además no somos conscientes. Sin embargo, naturalmente, la colaboración que el inconsciente intenta tener con la conciencia es, tal como dice Jung, sensata y metódica, y siempre intenta llegar de una forma natural a restablecer ese equilibrio entre consciente e inconsciente. Luego, Jung hace una aproximación al análisis de los contenidos del inconsciente. Inicia diciendo: en lo inconsciente de cada hombre hay escondida una personalidad femenina y en cada mujer una personalidad masculina. El hombre posee una faceta de carácter femenino, es decir, tiene una figura femenina inconsciente, un hecho del que él no suele ser consciente en absoluto. Yo le he dado a tal figura el nombre de ánima. Esta explicación que él nos da es bastante conocida de la teoría junguiana.
en donde él justamente habla de ánima y animus, los aspectos masculinos y los aspectos femeninos, más allá del sexo o del género de la persona. Por lo tanto, para profundizar en los contenidos del inconsciente, hablamos de lo que Jung llama los arquetipos. Justamente ánima y animus son dos de los arquetipos principales que siempre se pueden reconocer en los contenidos inconscientes de cualquier persona. Para seguir hablando de este tema, Jung dice: otra figura no menos importante y bien definida es la de la sombra, que, lo mismo que la del ánima, aparece proyectada en personas adecuadas o muchas veces también personificada como tal en los sueños. La sombra coincide con lo inconsciente personal, que corresponde al concepto freudiano de inconsciente. La figura de la sombra personifica todo lo que el sujeto no reconoce y, sin embargo, directa o indirectamente, se impone a él. Por ejemplo, deficientes rasgos de carácter y otras tendencias incompatibles. Justamente es a partir de esta explicación que Jung hace de lo que es la sombra, que en otros textos él profundiza mucho sobre la importancia de integrar la sombra. Esto está totalmente relacionado con lo que mencionábamos previamente respecto a la integración de los contenidos inconscientes en la conciencia. Justamente el arquetipo de la sombra es una de estas figuras arquetípicas importantes, ya que está muy bien definida y es una de estas figuras que siempre aparece en los contenidos del inconsciente. Luego Jung hace una aclaración muy interesante. Dice: el hecho de que lo inconsciente personifique, incluso en los sueños, ciertos contenidos de carga afectiva, es la razón por la que mi terminología, destinada a un uso práctico, ha adoptado la personificación y la ha expresado en la formulación del nombre. Es muy importante esta aclaración que hace Jung, porque muchas veces se desconoce el origen de su teoría, toda la investigación que hay detrás de su explicación, que deviene justamente de la práctica, del análisis personal tanto de él mismo con sus pacientes, no solamente neuróticos, sino también en ámbitos de hospitales psiquiátricos. Entonces, cuando Jung habla de los contenidos del inconsciente y habla en términos de arquetipos y específicamente en personificaciones, como cuando habla de ánima, de animus, de la sombra y de otros arquetipos, no es por una idea pintoresca que a él se le haya ocurrido, sino todo lo contrario, es porque eso es lo que él encontró en todos los casos que fue tratando a lo largo de los años. Y obviamente que esto no se limita a lo que hizo Jung, sino que es lo que cada uno de nosotros podemos hacer analizando nuestros sueños, conociendo los sueños de otras personas, y yendo aún más lejos, tal como lo hizo Jung, analizando los relatos de distintas culturas y sus mitologías, donde siempre aparecen estos mismos arquetipos, simplemente adoptando diferente ropaje según la época y según el lugar en donde aparecen. Entonces Jung continúa con esta explicación y dice: menciono por ejemplo la figura del héroe y la del anciano sabio, para citar también dos de las más conocidas. Estos son otros dos arquetipos que él suele mencionar y en los cuales ha profundizado en muchas otras de sus obras. Él continúa diciendo: todas esas figuras entran en la conciencia de modo totalmente autónomo tan pronto como se trata de estados patológicos. Tal como dice Jung, esto es mucho más fácil de entender en estados patológicos, cuando por ejemplo una persona se cree Dios. Esto es un tipo de manifestación psíquica bastante común, donde una persona entra en un delirio donde se cree Dios, y justamente la explicación de que la conciencia de esa persona es reemplazada por los contenidos del inconsciente, específicamente por el arquetipo del Dios, le da una explicación muchísimo más clara a ese tipo de estado patológico. No en todos los casos sucede con ese nivel de profundidad, pero evidentemente es gracias a estos casos más extremos que se puede comprender más fácilmente la naturaleza de estos fenómenos. En menor medida, este tipo de manifestaciones arquetípicas se nos presentan a todos en nuestros sueños, cuando surge determinado arquetipo que viene a representar ese tipo de contenidos del inconsciente, que pueden ser, por ejemplo, como los mencionados anteriormente: ánima, animus, la sombra, el anciano sabio, el héroe, etc. Entonces Jung continúa con su explicación. Si, partiendo de los sueños, de las fantasías e ideas delirantes de los pacientes, se estudian cuidadosamente las personalidades arquetípicas y su comportamiento, se tiene una impresión en profundidad
de esa amplia e inmediata relación con representaciones mitológicas que el profano ya hace tiempo que dejó de conocer. Estas representaciones forman una especie de extrañas entidades que uno quisiera dotar de conciencia del yo, casi parecen apropiadas para ello. Sin embargo, esa idea no encuentra confirmación en los hechos. En su manera de comportarse, nada habla en pro de una conciencia del yo como la que conocemos. Presentan, por el contrario, todos los signos de las personalidades fragmentarias, estáticas, fantasmagóricas, sin problemas, sin autorreflexión, sin conflictos, sin dudas, sin sufrimiento. Pero a diferencia de otros contenidos, siguen siendo elementos extraños en el mundo de la conciencia. Por eso son desagradables intrusos, puesto que impregnan la atmósfera de una sensación de inquietantes presentimientos y hasta del miedo al trastorno mental. Toda esta explicación justamente viene a mostrarnos que cuando hablamos de los arquetipos, nos da la sensación de que directamente son entidades que tienen autonomía. Sin embargo, tal como dice Jung, si analizamos en profundidad la manera de comportarse de estos arquetipos, no tienen la misma entidad que una conciencia como la conciencia del yo, sino que en todo caso son signos fragmentados, que evidentemente se pueden cuadrar en diferentes arquetipos con características muy particulares, pero no tienen la misma entidad o la misma conciencia como puede ser la conciencia del yo que conocemos en cualquier persona. Sin embargo, tal como dice Jung, estos contenidos que son inconscientes nos siguen pareciendo extraños, puede generarnos miedo al trastorno mental, porque justamente la aparición de estos arquetipos y su carácter aparentemente autónomo nos hace dudar si es que estos contenidos verdaderamente provienen del inconsciente o si es que son una conciencia aparte de la nuestra. Pero tal como dice Jung, cuando lo analizamos en detalle, hablamos de personalidades fragmentadas. Al respecto de esto, Jung continúa su explicación. Si se investigan sus contenidos, es decir, el material fantástico que constituye su fenomenología, se encuentran innumerables vinculaciones arcaicas e históricas, es decir, imágenes de naturaleza arquetípica. Ese curioso hecho permite sacar conclusiones relativas a la localización del animus y del ánima dentro de la estructura psíquica. Parece evidente que viven y funcionan en las capas más profundas de lo inconsciente, a saber, en la capa profunda filogenética que yo he designado con el nombre de inconsciente colectivo. Esa localización explica mucho de su carácter extraño. Ellos sacan a la conciencia efímera una vida psíquica desconocida que pertenece a un pasado lejano. Es el espíritu de nuestros desconocidos ancestros, su modo de pensar y de sentir, su modo de vivir la vida y el mundo, los dioses y los hombres. Justamente todo esto que Jung viene a explicar con tanta precisión nos da más claridad acerca de por qué esos arquetipos vienen cargados de tanta información que nos parece tan ajena. Justamente tiene que ver con que la naturaleza de esos fenómenos provienen de una capa profunda de nuestro psiquismo, tan arcaico que directamente nos parece ajeno, y que él lo relaciona justamente con el inconsciente colectivo. Esa faceta del psiquismo que es común a todos los seres humanos y que, tal como él dice, es una memoria ancestral del ser humano y que se remite a un pasado que va mucho más allá de nuestra conciencia. Por eso es que Jung explica a continuación: el ánima y el animus viven en un mundo muy diferente del otro exterior, un mundo en el que el pulso del tiempo es infinitamente lento y en el que el nacimiento y la muerte de los individuos cuentan poco. Esto tal vez sea más fácil de entender justamente cuando intentamos comprender la diferencia entre la percepción del tiempo en la vigilia y en los sueños. Sin lugar a dudas, la percepción del tiempo en los sueños nada tiene que ver con lo que percibimos en nuestra vigilia, en el día a día. En los sueños es donde más claramente podemos ver que la temporalidad de los arquetipos es absolutamente distinta, porque justamente hablamos de arquetipos que son universales. Entonces nos conectan con un tiempo ancestral y prácticamente atemporal. Jung retoma la cuestión concreta de en qué consiste la individuación, definiéndola de la siguiente forma: la psique consta de dos mitades incongruentes, que deberían formar ambas una totalidad.
uno está inclinado a pensar que la conciencia del yo es capaz de asimilar lo inconsciente, o al menos se espera que sea posible una solución así. Pero por desgracia, lo inconsciente es verdaderamente inconsciente, es decir, el individuo no lo conoce. ¿Y cómo se puede asimilar algo desconocido? Aun cuando uno pueda formarse una idea bastante completa del ánima y de otras figuras, eso no significa que se haya penetrado en las profundidades de lo inconsciente. Se tiene la esperanza de dominar lo inconsciente, pero los maestros de la dominación de lo inconsciente, los yogis, alcanzan la plenitud en samadhi, un estado de éxtasis que, por lo que sabemos, corresponde a un estado de inconsciencia. No tiene importancia que ellos llamen a nuestro inconsciente inconsciente universal. El hecho es que en el caso de los yogis, lo inconsciente ha absorbido la conciencia del yo. Una conciencia universal, desde el punto de vista de la lógica, es idéntica a la inconsciencia. Es cierto, no obstante, que si se aplican exactamente los métodos del Canon Pali o del Yoga Sutra, se llega a un notable aumento de la conciencia. Pero a medida que va aumentando la conciencia, cada uno de sus contenidos va perdiendo claridad. Al final, la conciencia se vuelve amplia, pero crepuscular. Un número infinito de cosas desemboca en una totalidad poco clara, lo que casi viene a constituir una total identidad de los datos subjetivos y objetivos. Toda esta explicación que nos hace Jung justamente viene a mostrarnos que la pretensión de hacer consciente absolutamente todos los contenidos del inconsciente, en la India es lo que se denomina samadhi o estado de iluminación, pero que justamente ese estado, que en la India se denomina conciencia universal, Jung nos viene a mostrar que es idéntico a la inconsciencia. Porque cuando esa conciencia es tan grande que lo abarca todo, abarca un infinito de cosas, pero con una totalidad poco clara, donde justamente el sujeto y el objeto, es decir, quien percibe y lo percibido, queda indiferenciado. Y esa indiferenciación es equivalente a la inconsciencia. Justamente para aclarar entonces qué hacer ante esto, Jung nos dice: esta es la razón por la que debemos tratar de buscar otra solución. Creemos en la conciencia del yo y en lo que llamamos realidad. Para nosotros tiene un sentido el ocuparnos con la realidad. La conciencia y lo inconsciente no dan un conjunto total si lo uno es reprimido y dañado por lo otro. Si han de combatirse mutuamente, que sea al menos un combate honesto, con los mismos derechos para ambas partes, pues ambas son aspectos de la vida. La conciencia debería defender su buen juicio y sus posibilidades de autoprotección, y la vida caótica de lo inconsciente también debería tener la posibilidad de obedecer a su propia naturaleza en la medida en que nosotros podamos soportarlo. Esto significa lucha declarada y a la vez colaboración declarada. Así debería ser, a lo que parece, la vida humana. Es el viejo juego del martillo y el yunque. El hierro que sufre entre ambos es forjado hasta dar una totalidad indestructible, el individuo. Esto es más o menos lo que yo llamo proceso de individuación. Como ya sugiere el nombre, se trata de un proceso o desarrollo progresivo que surge del conflicto de ambos hechos psíquicos básicos. Y entonces, para concluir, Jung dice: en cuanto a la armonización de datos conscientes e inconscientes, no es posible dar recetas sobre cómo hay que llevarla a cabo. Se trata de un proceso vital y racional que se expresa en determinados símbolos. Puede ser tarea del médico fomentar con su ayuda ese proceso. En tal caso, el conocimiento de los símbolos es indispensable, pues en ellos se realiza la unión de contenidos conscientes e inconscientes. De esa unión resultan nuevas situaciones o posiciones de conciencia. Por eso yo he llamado a la unión de los opuestos función trascendental. Conseguir que la personalidad pase a ser una totalidad es la meta de una psicoterapia que no pretenda únicamente curar síntomas. Esta parte final del artículo es fundamental. Primero, que viene a reconfirmarnos, tal como mencioné en otros videos,
que no hay una receta o una fórmula exacta de cómo realizar esta armonización de datos conscientes e inconscientes. Es decir, el proceso de individuación se da de una forma absolutamente individual y subjetiva para cada persona. Entonces, si bien podemos entender distintas instancias y diferentes cuestiones que son iguales para realizar este proceso en cualquier persona, no puede hablarse de un orden o de un sistema específico que se dé por igual en todas las personas. También es interesante, tal como dice Jung, comprender la importancia de los símbolos, justamente porque los símbolos son ese punto fundamental de unión entre los contenidos conscientes e inconscientes. Y por eso es que toda su teorización y su desarrollo teórico a partir de la importancia de los símbolos, él la profundizó muchísimo en otros de sus textos. Finalmente, él retoma este punto clave en donde él menciona que la integración de los opuestos, la función trascendental y justamente lograr que la personalidad pase a ser una totalidad a través del proceso de individuación, trasciende lo que es una psicoterapia limitada únicamente a curar síntomas, sino que justamente nos habla de un proceso trascendental, que si bien obviamente puede incluir curar síntomas, no puede limitarse a eso. Si bien Jung a lo largo de muchos años se refirió al proceso de individuación, son muy pocas las obras en donde explica con tanto detalle en qué consiste a nivel teórico específicamente este proceso. Sin dudas, este texto en particular es uno de los más importantes en este sentido, y la lectura, el análisis y el estudio de este texto sigue siendo absolutamente enriquecedor aún al día de hoy. Bueno, espero que les haya gustado este video. Como les mencioné al principio de este video, yo ya hablé del proceso de individuación en otros videos. Les recomiendo que si les interesa este tema vayan a ver específicamente el primer video que hice acerca del proceso de individuación, donde también comenté un resumen de en qué consiste este proceso, pero explicándolo de una forma un poco más introductoria e incluyendo aspectos de este proceso que Jung trató en otros textos. Así que si les interesa específicamente este tema, los invito a ver ese video. También en otros videos expliqué otros conceptos de la teoría de Carl Gustav Jung, como por ejemplo qué es el inconsciente colectivo, qué son los arquetipos, y un resumen de cuáles son los conceptos principales de la psicología junguiana. Así que ya saben, si les interesan estos temas en particular, pueden ir a ver esos videos. Me encantaría saber qué les pareció este video. También me gustaría saber si les gustaría que continúe con esta serie de videos sobre el proceso de individuación, contando más ejemplos y diferentes cuestiones para seguir profundizando en este tema. Cualquier pregunta que tengan para hacerme acerca de este tema o cualquier sugerencia para próximos videos, me lo pueden escribir, así que los leo en los comentarios. Si les gustó este video, los invito a poner me gusta. Si todavía no se suscribieron a este canal, los invito a suscribirse. Y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.